Calcular el voltaje V2 en la resistencia R2 y el voltaje de salida Vout si el voltaje de entrada Vin es 6 volts y el valor de las resistencias es R1 igual a R2 con un valor de 10 kiloohmios y R3 igual a R4 con un valor de 20 kiloohmios. Bien, nos dan el circuito, entonces vamos a ver rápidamente cómo solucionar este ejercicio. Primero entonces vamos a ver qué concepto vamos a utilizar aquí para resolver el ejercicio. Este ejercicio lo podemos resolver de dos formas. Uno es aplicando el concepto de las leyes de Kirchhoff mediante hacer dos mallas o el análisis de mallas. Y el otro concepto, que es el que vamos a aplicar aquí en esta ocasión, es el concepto de divisor de voltaje o de tensión. Ok, entonces vamos a hacerlo aquí por divisor de voltaje o tensión y ustedes lo pueden comprobar planteando las dos mallas si lo desean para corroborar las respuestas que obtengamos acá. Ya con el concepto identificado que vamos a utilizar, entonces vamos a proceder a plantear el problema. Entonces el segundo punto es plantear el problema. Aquí para plantear el problema pues vamos a verificar el gráfico, es decir, vamos a tener que recurrir a la reducción de las resistencias que están allí mediante combinación de resistencias en serie y en paralelo, puesto que las resistencias R3 y R4, si nosotros miramos el circuito, están en serie. ¿Por qué en serie? Porque si ustedes colocan una corriente a circular, toda esa corriente va a pasar por R3 y por R4, en ninguna parte se va a dividir. Entonces podemos concluir que esas dos resistencias están en serie. Si la corriente se divide, como en el caso de que metemos una corriente por R1, esa corriente que va por R1 se va a dividir en una corriente por R2 y por R3. Es decir, que la resistencia R2 va a estar en paralelo con las dos resistencias R3 y R4 que se suman porque están en serie. Entonces, para ver más claramente el asunto, vamos a reducir el circuito paso por paso y vamos a entenderlo más fácilmente. Entonces aquí vamos a reducir el circuito y vamos a dibujar nuevamente otro circuito, un equivalente. Eso es lo que vamos a hacer allí para poder llegar a calcular el voltaje en R2 y posteriormente el voltaje en R4 o el voltaje de salida Vout. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer básicamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sumamos R3 y R4 que están en serie, hacemos el paralelo con R2 y ahí ya tenemos un circuito serie conformado por el voltaje de entrada Vin, la resistencia R1 y la combinación serie paralelo entre R2, R3 y R4. Vamos a ver cómo es la situación. Muy sencillo. Tenemos aquí la fuente, colocamos R1, R2 lo dejamos inicialmente como está allí, tenemos R1, R2 y R3 y R4 lo sumamos, es decir, nos va a quedar una resistencia en esta forma en paralelo con R2, que sería la suma de R3 más R4, puesto que ya dijimos que están en serie. Finalmente, sacamos otro equivalente, que sería la fuente Vin, que es el voltaje de entrada, que nos lo dan, la resistencia R1, y hacemos el paralelo, es decir, hallamos una resistencia equivalente, que va a ser ¿qué cosa? Va a ser la resistencia R2 en paralelo con la suma de R3 más R4. Eso es, ¿sí lo ven? Entonces, tomamos R3 y R4, las sumamos puesto que están en serie, nos queda R3 más R4, una resistencia equivalente de valor R3 más R4 y hacemos el paralelo con R2 puesto que esas dos resistencias quedarían en paralelo y obtenemos una sola resistencia equivalente que va a quedar en serie con R1, puesto que ese circuito vemos claramente que es un circuito serie. Y allí entonces ya nos queda muy fácil aplicar el concepto de divisor de voltaje o de tensión en esa resistencia equivalente que hallamos entre R2, R3 y R4. Y ese es el voltaje en la resistencia de R2. ¿Sí lo notan? Ya planteado el problema, entonces vamos a pasar al tercer punto y esa es la solución numérica del ejercicio. El tercer punto es la solución del ejercicio. Para ello entonces vamos a verificar cuáles son los datos que tenemos. Entonces, el voltaje de entrada lo conocemos, son 6 voltios. La resistencia R1 es igual a R2 y es igual a 10 kiloohmios. Nos lo da el problema. La resistencia R3 es igual a la resistencia R4 y es igual a 20 kiloohmios. Entonces, notemos algo interesante. ¿Cuánto nos va a dar R3 más R4, que es la primera resistencia equivalente que tenemos que hallar? R3 más R4 nos va a dar 20 kiloohmios, que vale R3, más 20 kiloohmios, que vale R4. Luego R3 más R4 me da 40 kiloohmios.
¿Ok? Es decir, esa primera equivalencia me da 40 kiloohmios. Es sumar dos resistencias en serie. Luego vamos a hacer el paralelo entre R2 y la suma de R3 más R4 que ya la conocemos. ¿Cómo sería la situación? Entonces R2 en paralelo con R3 más R4. Pero recordemos que R3 y R4 se suman, entonces ya sabemos que R3 más R4 vale 40 kiloohmios. Entonces esto equivale a tener el paralelo entre R2 que vale 10 kiloohmios, la ponemos en paralelo con la de 40 kiloohmios. ¿Sí lo ven? Y entonces aquí ya tendríamos que esto es el producto, 10 kiloohmios por 40 kiloohmios, sobre la suma de las dos resistencias, que sería 10 kiloohmios más 40 kiloohmios. Luego esto que nos da sería 400 kiloohmios al cuadrado, con kiloohmios de abajo me queda kiloohmios arriba en el numerador, sobre 50. Luego esa resistencia equivalente me va a dar 400 sobre 50 es lo mismo que 40 sobre 5, se cancela un 0, me queda 40 sobre 5, eso es 8 kiloohmios, porque 40 dividido entre 5 es 8, 8 por 5, 40. Muy bien. Entonces aquí tenemos el primer equivalente total entre R2, R3 y R4. Ahora sí, ya podemos hallar entonces el voltaje en esa resistencia equivalente de 8 kiloohmios, que sería el mismo voltaje que estaría presente en la resistencia R2. ¿Sí lo notan? ¿Sí notan por qué? Porque este punto, note lo que voy a hacer acá, estos dos puntos que estoy dibujando en color rojo son este mismo punto, es decir, todo esto que está acá son este mismo punto. ¿Ok? Entonces están en paralelo, luego el mismo voltaje que van a experimentar esas tres resistencias allí que están en serie paralelo, pues va a ser el mismo voltaje que va a experimentar la resistencia R2. Luego, yo lo que tengo que hallar es un divisor de voltaje para la resistencia de 8 kiloohmios, entonces digo que el voltaje 2 va a ser igual al voltaje total, que son 6 voltios, voltaje de entrada, por 8 kiloohmios, que es la resistencia en donde estoy calculando el voltaje, sobre la suma de las dos resistencias, que en este caso sería la de 10 kiloohmios más la de 8 kiloohmios. Para los que no la vieron, entonces esto es el voltaje de entrada, recuerde un divisor de voltaje, por la resistencia equivalente que calculamos, que sería 8 kiloohmios, sobre la suma de las dos resistencias R1 más la R equivalente. Y la R equivalente es 8, ¿ok? Muy bien. Luego este voltaje V2, haciendo esa operación matemática, nos da aproximadamente 2.67 voltios. Y ese es el primer voltaje que tenemos allí. Ahora note lo siguiente. Ese voltaje V2 es el mismo voltaje que va a haber entre las dos resistencias R3 y R4. Es decir, si nos devolvemos aquí al circuito, esos puntos que coloqué en color rojo van a ser estos mismos puntos para el circuito original. Es decir, este punto va a ser este mismo punto acá junto con este mismo punto acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo mido ese voltaje de salida, va a ser un divisor de tensión o de voltaje entre R3 y R4. ¿Ok? Entonces, el voltaje que obtuve en R2 lo debo dividir entre R4 y R3, porque eso están en serie, efectivamente. Recuerden, el divisor de tensión siempre se hace entre dos resistencias que están en serie. Si las resistencias están en paralelo, no tengo que hacer divisor de tensión o de voltaje, porque están en paralelo y van a tener el mismo voltaje. Entonces, basta con que hagamos el divisor de tensión, nótelo, divisor de tensión o de voltaje entre R3 y R4, es decir, necesito es el voltaje en R4 y conozco el voltaje en R2, que es 2.67. Entonces, ¿cómo va a ser el voltaje de salida? Muy sencillo, entonces V4 va a ser igual al voltaje de salida, Vout, y va a ser igual a la resistencia R4 por el voltaje 2 sobre la suma de las dos resistencias, que serían R3 más R4. Luego R4 vale 20 kiloohmios multiplicado por V2, y V2 ya lo calculamos, 2.67 voltios, sobre la suma de las dos, R3 más R4, que sería 40 kiloohmios. Porque R3 y R4 valen 20 kiloohmios cada una respectivamente, entonces son 40 kiloohmios. Luego Vout, que es el otro valor que nos piden, va a ser prácticamente la mitad de 2.67, es decir, 1.33 voltios aproximadamente. Y esa es la respuesta. Entonces esta es la respuesta a la primera parte y esta es la respuesta a la segunda parte del ejercicio. Como ven, es fácil, muy fácil. Basta con que tengan el concepto claro de lo que es
un divisor de tensión y sepan gráficamente en el circuito cómo verificar las cosas. Recuerden, divisor de tensión se usa cuando hay resistencias en serie. En este caso R3 y R4 están en serie. En este otro caso R1, en la primera parte R1 con el equivalente entre R2, R3 y R4 pues van a estar en serie. Por eso pudimos hacerlo mediante divisor de tensión o de voltaje. Muy bien, espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario y si quieren háganlo por el método de hacer dos mallas aplicando las leyes de Kirchhoff para voltajes y verán que les debe dar el mismo resultado. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sigan adelante con sus estudios. Espero verlos pronto por aquí. Inviten a más personas a que se suscriban y les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.